Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo Hola te va? Martín, ¿cómo estás Martín? Y él es el Ok. que va a iniciar, bueno, está aquí con nosotras. ¡Qué cosa más bella! Bueno, vamos a hablar de las mascotas con Marty Smith, que ya está aquí con nosotros. Muy buenos días, tardes, noches. No le gusta la cámara, Martín, no le gusta todo lo que hago. Oye, ya toda con los cabellos así, todo. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo te va? Ay, Martín. Pues es que eso, así son las mascotas. No puede uno predecir su comportamiento, pero nos mantienen entretenidos, definitivamente. Y aparte te voy a decir una cosa, es un gato. Yo sé que los gatos son un poco menos domesticables, pero acá entre nos, antes de iniciar de lleno con esta maravillosa entrevista, te voy a decir que es un gato muy educado, es un gato amoroso, hermoso, y de eso vamos a hablar, de las mascotas, mi querida Marty Smith. Y bueno, te dejo el micrófono, te dejo la pantalla para que nos platiques todo acerca de estos maravillosos y animales hermosos que son las mascotas, porque hablamos de todas, ¿eh? Hay quienes tienen Sí, hasta tortugas, ¿no? sí, sí, no, y eso es la cosa. Y mira, yo era una de esas personas que no quería animales, ni perros canchosos, nada, nada, nada que ver. Y cuando resulté en silla de ruedas, mi esposo trajo una que rescató una perrita, un Golden Retriever, que son los más nobles de las razas de perros. Son los que son de serviciales y todo. Entonces, yo vi a esa perra y dije, no se me ganó desde el principio. Dije, no la vas a dejar afuera, pobrecita, ¿no? Y alguien había roto la cola y estaba traumada la pobre y la habían dejado en un almacén por un rato. Entonces yo preguntó y hicimos avisos por todos lados, los veterinarios. Nadie la reclamó, entonces la adoptamos. Ay, Pero fue lo máximo. Y ella me ayudó a mí a recuperar una cantidad de cosas que me había desviado en mi vida y una de esas cosas era el amor incondicional. Ese amor incondicional no lo puedes comprar, no lo puedes, definitivamente me enseñó cómo ser compasiva, cómo ser paciente, cómo ser alegre, solo la forma en que ellos te saludan, así sea por 5 minutos que tú te vayas a recoger el correo, de repente es como que llegaste para la Navidad, ¿no? Se emocionan, tienen una forma de amar que los humanos, nosotros tenemos que aprender incondicional. de ellos. Yo Mira, pienso que Dios puso esas criaturas para que nosotros aprendáramos eso, te- porque no hablan, pero comunican una cantidad de lecciones. bueno, pero ¿saben cómo? ¿Sabes? Tienen como un tipo de, ellos saben cómo comunicarse de alguna manera. Cuando ya tienes mucha conexión con ellos, digo, yo Sí. soy más de estar con los meninos, con los gatos. Y Ajá. claro que yo sí hablo con ellos, o sea, yo sí de repente soy Gudu, no Hanky Panky o Steve, y volteaban y me hacían, o me hacen, ¿no? Así como, ¿qué pasó? Entonces, de alguna manera hay gente que nos va a entender. Sí, Y esta es una advertencia, quien no le gustan las mascotas, quien no entienda esto, acérquese. De verdad, se está perdiendo de conocer seres maravillosos que son los animales. ¿verdad que sí? Y mira, no requieren mucho, pero dan volúmenes de cosas, ¿no? Y entonces otra cosa que no te juzgan, no te cuestionan, no se burlan de ti, no discriminan si tú estás despelucada, si tú estás bien puesta, no les importa, no son de apariencias, te toman a ti tal y cual como eres y no esperan que te cambies. Eso para mí es, wow, ¿no? Que se le mete a uno las ideas de que ¿por qué los humanos no se portan así, no? Es Porque yo he cierto. tenido, desde que tuvimos la primera, ella tuvo nueve puppies y esos cachorritos y nosotros nos quedamos con el mayor. Queríamos quedarnos con 900 libras de perros porque todos divinos, pero nos Oh, quedamos con el uno. Y ese acompañó a su mamá hasta que la mamá se murió y, y se deprimió él también cuando se fue su amiga, ¿no? Pero a la misma vez me consolaba a mí porque yo cuando estaba en silla de ruedas, él era mi compañero. son Él hermosos. era, él era
preocupándose si me ponían un yeso en la pierna, ahí me lamía los pies, como que tratando de ser enfermero, ¿no? Y lindísima la experiencia de ese perrito. Y luego él se nos fue, pero duró 16 años y medio, que el veterinario dijo, eso, no, eso es largo tiempo para ellos. Normalmente lo más que viven son 14 años. Antes te duró Pero bastante. llamamos al veterinario porque ya veíamos que no estaba andando como muy bien y ya estaba viejito, entonces nosotros le decíamos, creo que tenemos que ponerlo allá a despedirnos. Y el veterinario venía y el perrito actuaba como si nada le pasara. De repente todo alegre, empezaba a comer, y como que nos hacía mentirosos. Sí, no, es que son los animales, ¿sabes? Son los animales, también son, no conocen, son fieles a ti. O sea, creo que has escuchado, no sé si has escuchado o has visto en las redes, historias de que se muere la persona y los animalitos se quedan ahí esperando que llegue De luto, de sí, se luto. pone, O van se al queda panteón, o si los llevan al al panteón, lado del... están ahí. Son muy fieles Sí, los animales hasta el último día de la existencia de uno. Y eso, definitivamente. ¿con qué lo pagas? No, hasta tu propia familia ya se va después del funeral y Sí, tu propia familia eh, dice, ya, que Dios te échale bendiga, ya, la a tierra. seguirle. Pues ni modo. Pero no, entonces han habido compruebas y muchos estudios con las mascotas, pero son especiales para tu bienestar. Y por eso me interesa hablar de ellos más que todo, porque a mí me ayudaron mucho en mi autoestima. Ellos enseñan el autoestima. ¿Y por qué? Porque cuando uno se siente solo, no se puede desahogar con uno, y ya cuando le entra la depresión ya no quiere como uno comunicar nada, o sea, se calla uno, se apaga, pero a la misma vez esos animalitos te hacen unos ojitos, te miran y de repente quieren ese contacto, te dejan acariciar y entonces como que se va soltando uno sin querer, o sea, sin saber qué fue lo que pasó, y ese es el ambiente que ese animal crea. Y entonces uno... Abrazarlos, Marta. Abrazarlos Sí, es una terapia fenomenal a los animales. sí, y Es por eso es que me como, gustan los grondotes. ay, sí, son sí, yo también, o sea, ese abrazo que les das, te lo juro que es, y ahora, quien tenga una tortuga, bueno, pues hay maneras de abrazarlas también, hay maneras de Sí, apapachar. Hay gente que tiene canarios, hay gente que tiene tortugas, hay gente que hasta tiene, bueno, les gustan animales raros, pues, sí, exóticos, ¿no? De sí. mascota. Entonces, cada quien, y sabe lo que Cada- se siente, pero de que son animalitos que tienen ese amor incondicional, Pero no. entonces esas personas, mira, evitan el sentimiento de soledad primero que todo. Y esas personas que se sienten con ansiedad y solas, cuando buscan a una mascota, de repente se sienten acompañadas y protegidas. Y luego como que se pasa ese sentimiento de ansiedad y se calman las personas y de repente ya tienen como más ganitas de hacer cosas, se estimulan y se inspiran a hacer algo, especialmente cuidar de esa mascota que le está brindando todo eso. Y ellos no pueden explicar qué es lo que les está pasando a las personas, pero los animales le están brindando todo ese ayuda y recompensa de tener ese animalito Así es. para calmar a la persona y sentirse más tranquila. Hay Otra perros de cosa que servicio, perdón. ellos alivian la depresión. Y Sí, eso para mí fue, por esa razón te digo que yo me enamoré de ese perrito, porque, like, wow, de repente ya no me sentía que eso todas esas grabaciones que se toca uno todos los días, aquí no sirvo para nada, que ya se me dañó mi vida, que ya no sirvo para, me tiro al suelo porque ya me vencí. no. Pero esas perritas te hacen como inspirar, o sea, eso es lo que te digo, que te inspiran Misión de vida y fue esa. de repente tú quieres hacer ejercicio porque te hacen salir a cuidar de ellos y les quieres dar de comer y de repente quieres peinarlos, bañarlos. Y si tú los sacas, entonces te exponen a otras personas que están haciendo las mismas cosas. Es correcto. Entonces encuentras ese gentío de personas que están en el mismo
trámite y de repente se hacen amistades grandísimas, ¿no? Y es solo por tener ese animalito que no te ha dicho ni una palabra, pero te ha hecho cambiar tu vida. Oye, Martí, ¿y qué tal un llamado de atención a toda la gente que no hace conciencia y que, o sea, son seres vivos? O sea, tienen que tener un espacio. Yo sé que son hermosos, pero no son ni regalos de Navidad, ni temporales. Un animal, aunque hay gente que todavía piensa que los animales no sienten, o no sé qué piensan de los animales. Que son un juguete. También a ellos les puede dar depresión de que vivan contigo más de un año y que sean tu adoración, y de un día para otro, me voy a otra ciudad, me voy a otro país. ¿Quién quiere adoptar a mi gatito, a mi perrito? No los puedes regalar así como que no. Es un desprendimiento que también a ellos les duele. Ojo, de verdad. Es bien interesante que los tienes. Vuelven parte de tu familia. Es que es inevitable por esa compañía que te dan, y uno no puede, pues si tiene corazón, no puede soltarlos así como así. Pero hay personas que también es una inconveniencia, y verdaderamente he visto que varios casos las personas les regalan un cachorrito y de repente, sí, muy bonito, muy juguetón y todo, pero ya cuando se pone travieso, ay, ese no, lo ponen ahí afuera contra un árbol, amarrado. No. O lo dejan en la carretera, ¿eh? O los ponen en las carreteras y los abandonan. Eso, por favor, no lo hagan. Es mejor que, digo, si ya no pueden con el animalito, ¿sabes qué? Yo siento que es más viable a lo mejor acercarse a un veterinario, alguien que les pueda dar atención y cuidados y pueda acomodarlos en algún lugar donde sean amados y queridos, ¿no? Sí. Y mira, los ancianos aprecian a esos perritos. Te digo que mi papá tenía Alzheimer's antes de irse, y yo la última mascota que tuve se lo llevaba a él, y de repente él era todo así, todo apagadito, todo ya completamente sin tener lucidez de nada, pero ese perrito lo prendía a papi como si estuviera wow, y se ponía alegre, y esa sonrisa para mí fue un regalo magnífico, porque yo no tuve ni siquiera esa relación cuando papi estaba bien. Y entonces este perrito, por eso es que yo amo a las mascotas, porque me han ayudado en los tiempos más difíciles de mi vida, y sé que sin ellos yo no hubiera sentido la mitad de las cosas que aprendí a sentir. Es cierto, Marta. Entonces es fenomenal, y eso también aumenta el sentimiento de felicidad, porque eso es lo que transmiten, ese gozo de verte, ese gozo de que le estás acariciando, y no tienes que hacer nada, no te cuesta plata atenderlo por unos minutos, pero ellos se sienten en su gloria, ¿no? Que, ay, ya me encontré mi mejor amigo y todo, y se preocupan por ti. Si tú no estás en la casa, ellos también tienen la ansiedad de que, ¿qué pasó? ¿Por qué no regresó? Y yo, con tantas cirugías que tuve, ellos eran atentos a la puerta, ya no se portaban, mi esposo me contaba, ya no se portaban como estaban antes, tranquilitos, y que, ay, todo es relax y todo, pero no, ahí. Y llegaba uno del hospital y eso era como like, ay, ¿dónde estabas? ¿Cómo me preocupé? Te hablan volúmenes sin decir una palabra. Eso para mí, esa cola que lo tumba uno de la alegría, y no. Es que te hacen la vida más placer. Fíjate que me acabas de dar a mí ese recuerdo de mi último gatito que tuve, Steve, que para mí sigue conmigo. Yo soy muy espiritual también, y yo sé que él está conmigo. Pero efectivamente me operaron hace unos años, yo tuve que salir fuera de la ciudad donde vivo, y yo ya me quería regresar a tu casa. Entonces yo decía a mi gatito, mi hijo me decía, mamá, está bien, ya lo estoy checando, no te preocupes. El día que yo llego, me bajo del coche, yo te lo juro, dije, quiero verlo, o sea, yo ya, así como que no podía ni caminar, abro la puerta, pero fue una cosa de un encuentro, Martí. O sea, al abrir yo la puerta, mi gatito también corrió a recibirme. Como las lágrimas eran, mi marido en paz descanse, yo creo que me hubiera recibido tan alegre que me recibió. Bueno, con una memoria yo dije, no, este amor es incondicional, o sea, fue un abrazo de mi mascota conmigo, así como de, me extrañaste, yo también, o sea, de verdad, o sea, y no es comparar a los seres, a tus seres queridos, no, pero es en serio. Son muy, pero muy incondicionales, o sea, ellos te consuelan en tu soledad, en tu ansiedad,
encima de eso, las hormonas que te causan esa felicidad se te salen y reducen el cortisol, porque la dopamina y el serotonin, eso es lo máximo para tú sentirte más calmado, más alegre, con más ganas de vivir. O sea, te pagan por todos lados, te brindan cantidad de beneficios, es puro beneficio. reducen el estrés, definitivamente reducen el estrés. Y eso, si tú no calmas tu persona, no sirves para nada, porque estás en 20,000 cosas y no te enfocas ni nada. Y en cambio con ellos te calman y de repente estás ahí acariciándole y se te entran las ideas como más, fluyen más todas las cosas que tienes que hacer y ya, hicieron su trabajo sin que les pidieras nada. Es correcto. Y lo único que piden a cambio, ¿sabes qué es? El mismo amor incondicional, el que uno los cuide, o sea, tenerles limpio su espacio, tenerles su comida adecuada. O sea, de verdad requiere, doctor, o sea, sí es una responsabilidad, pero yo creo que, no creo, más bien lo vale la pena. O sea, esto no tiene un precio, y si te gustan los animales, o sea, de verdad es que no es mucho lo que ellos piden. Y con los chicos es buenísimo tenerlos, porque les enseña responsabilidad, les enseña cómo cuidar. Si saben cuidar de una mascota, cómo cuando crecen van a querer creer y cuidar de un niño, ¿no? O sea, es como una etapa de la vida que yo pienso que así no los sean dueños, que por lo menos aprendan a cuidar de esos perritos o de esos gatos o de esas cosas, conejitos, lo que sea. Es importante que los chicos aprendan ese cariño. Y todos los animales, Martí. En pleno año 2021, hace unos días yo fui al súper y estamos hablando de todos los animales. Fui al súper y al momento de salir con mi carro de súper, venía una chica como con un carrito también que iba entrando y yo saliendo, y hay palomas, de repente hay palomas, como hay muchos árboles, hay palomas en el piso, ¿no? Esas aves que andan todo el día ahí comiendo maicito. Había muchas palomas, pero había una en el camino. ¿Puedes creer que la chica va pasando con el carrito, intenta chutar la paloma con el pie? Pero volteo y le digo, cuidado, ¿cómo te atreves? O sea, ¿cómo la vas a golpear con tu pie? O sea, no entiendo a gente que tiene hasta eso me pone mal, de verdad. Digo, ¿cómo puede ser tan irracional? O sea, darle una patada a un animalito porque te está estorbando en el camino. Perdón, en esos pequeños detalles es donde nos damos cuenta cómo somos como seres humanos. Pero ¿sabes qué? Tiene mucho que ver lo que tú dijiste. Desde niños, por favor, enseñen a respetar a los animales. De eso, sí, no solo enseñan la responsabilidad, enseñan el respeto. El respeto a sí mismos, tal cual como a los perritos, porque si uno se respeta, uno se vuelve más responsable y quiere hacer las cosas bien y todo. Es como te digo, es como una cadena de lecciones que uno no deja de ver, wow, y uno ni se da cuenta qué es lo que están haciendo hasta que de repente se te entra, wow, no, es que Dios ha hecho unas cosas magníficas en nuestra vida. Y no tenemos ni idea qué es lo que estamos perdiendo por no observar, por no ver. Y aún así, tú no seas dueño, y yo ya no tengo mascotas porque donde estamos no se presta el sitio y me gustaría tener uno, sí. Pero no, esa es responsabilidad también. A la misma vez no quiero torturar a esos perritos porque aquí hay mucho tráfico y muy poca área para que puedan disfrutar. Donde estábamos viviendo antes teníamos la reja por todos lados y se podían soltar y gozar, y hasta uno se hacía que era ardilla porque se subía al árbol, se trepaba como un ninja y de repente hacía una vuelta y no sabía qué le había pasado. Pues nos han hecho reír esos perritos. Teníamos un sitio donde se bañaban los pajaritos y para ella era la televisión, ¿ok? Y miraba a la mamá venirse, la mamá y el papá se sentaban en uno de las bases de fuente de agua y aquí estaban todos los pollitos, ¿no? Los chiquiticos. Y ella preocupada.
así como que pónganle atención a los... Y entonces uno está pensando por ellos, pero se da uno cuenta en sus expresiones y empieza a mover la cola como, ay, qué bonito, qué bonito. Y eso, como te digo, mi perrita todos los perritos eran nobles los que hemos tenido y me hicieron adicta a esa raza. Y yo tengo un sueño algún día de tener una granja con caballos y con esas mascotas para que cuiden los jóvenes, aprendan a entrenarse con esos animales y cuiden de los ancianos. Y eso es mi sueño. Ese es mi sueño. Así sea chiquitico, lo que sea, pero yo sé que la sabiduría que esos viejitos tienen, el gozo de ver esos animales, los niños se sienten responsables y autoestima y capaces, eso todo el mundo gana. Es a win-win situation. No, y hay que recordar que, como bien lo decimos, ahorita estamos hablando de animales domésticos, animales caseros, de preferencia, pero efectivamente los caballos nos dan la equinoterapia, que se ha demostrado que es una ciencia que de verdad ha ayudado a muchísima gente, ¿no? Los enormes que sean, enormes que sean, ponen a esos chicos que tienen debilidades y esos niños están en su gloria también, o sea, esa es la idea de usar y brindar ese gozo para todo el mundo. Eso, con ellos. Sí, porque ellos se sienten que no, a la misma vez esa gente que no puede hablar o que tienen sus dificultades, se sienten que se comunican con esos animales por el cariño que ellos brindan. Entonces, ¿cómo no? ¿Cómo no prestarle eso al mundo, a la humanidad, y que se den cuenta de que todo lo que tenemos aquí en este mundo no necesitamos plata, necesitamos ganas de descubrir ese gozo que brinda. Y hoy hablamos de los animales. Pero bueno, si le siguiéramos después con las plantas, que también esos no son animales, pero también ellos son seres que sienten, que bueno, mi mamá les hablaba, les platicaba, las limpiaba, las regaba. Y yo decía, qué hermosas están sus plantas. Y con los años me di cuenta que mucha gente hacía eso. Y yo decía, no, es que realmente los años me enseñaron que también son seres que hay que cuidarlos. Pero hoy hablamos de los animales. Puntos importantes que tú quieras recomendar para concluir nuestra entrevista. Primero que todo, la salud. Te ayudan con la salud. Y los estudios científicos han dicho que para el bienestar de tu mente, problemas cardíacos los reducen porque te calman y no te da la ansiedad. Encima de eso, menos visitas al médico porque tienes el estrés reducido. Te animan a hacer actividades físicas porque requieren que tú los saques a caminar y todo. O sea, es una cantidad de cosas y verdaderamente cada persona tiene su pero y su cuándo y su cómo, pero yo digo que ellos brindan mucho más que menos. Sí, y valen la pena tenerlos. Y recomiendo que si alguien, especialmente a los ancianos, si alguien conoce a alguien que está solito y que nadie le pone atención y todo, por lo menos que le busquen algo que sea mantenible, pero a la misma vez que esas criaturas acompañen a esas personas, o por lo menos que la persona se aparezca con algo, con una mascota que ellos tengan por un ratito a visitarnos. Y eso les cambia la vida, el ánimo, todo. Así es. ¿Y saben dónde va a cambiar la diferencia? Yo lo pienso así, en que hay gente que de momento así lo piensa. Es que, bueno, todos mis hijos se casaron y pues me trajeron un perrito para que no estuviera sola. Y ahí se pueden dar cuenta de lo maravilloso que son esos animales, perros, gatos, lo que usted quiera. Y hay gente que también se puede dar cuenta efectivamente que no les tiene paciencia, o que no le gustan, o que de plano no. Es mejor decir al tiempo no, y que esos animalitos no queden resguardados en un patio, en una azotea, con una mala vida que no merecen, Marta. Mis respetos, de verdad es que a quienes sí, y respetos, y yo me incluyo, a quienes sí tenemos el corazón de amarlos y tratarlos como parte de la familia, porque esos son los animales hermosos. Hay que cuidarlos. Y otra cosa que yo, porque nosotros hemos obtenido son rescates. Nunca hemos pedido un cachorro de raza pura, pero hemos logrado cachorros de raza criollos pura. Que le llaman, los criollos que son cruzados X, sí, no sabemos, sí. ¿No?
pero esos que tú rescatas aún son mejores que los que quieres comprar porque se ven bonitos. Así es, adoptarlos, hay que adoptar. Sí, esa adoptación te brinda aún más lealtad a ese animal y por eso es que yo he tenido tanto gozo de tenerlos, porque todas las mascotas que hemos tenido han sido rescates y cada uno de ellos se han brindado una cosa excelente para el estado de ánimo y bienestar. Mi querida Marti, como siempre es un verdadero placer, ten bonita semana, culmínala padrísimo, y me va a dar mucho gusto que lo que tú quieras realizar siempre en la vida, para ti no hay obstáculos, Marti, perdóname mucho, o sea, ya cuando menos piense ya me vas a decir, ya tengo mi granja, vas a ver, de mí te acuerdas, y eso... De tu boca a los oídos de Dios, porque eso claro. es verdad. Ese es el legado que yo quiero dejar, de dejar este mundo un tricito mejor que lo que encontré. Así es, y así va a ser. Este video me encantó, mi querida Marti, porque hablamos en poco todo lo que puede abarcar el tener una mascota, y recuérdenlo, nada más pongan mucha atención. Si tienes una mascota hay muchas responsabilidades, pero vale la pena. Son hermosos animales y respeten a los animales, por favor. Respétenlos como tú quieres ser respetado también. Son animales, pero son seres vivos, ¿no? Sí. Bendiciones. Ay, me toca mi canción. Bueno. Gracias, mi querida Marti. Ok, bueno, cuídate. Ten muy bonito día, tarde, noche. Y estamos aquí en contacto en las redes sociales. Amén. Amén. Okay. Cuídate, te mando un abrazo, amiga.